¿Qué tal? Bienvenidos a este recorrido por la historia. Hoy nos vamos a meter de lleno en un sendero en Panamá que mucho antes del famoso canal fue el verdadero corazón del comercio mundial. Un lugar donde la historia, créanme, se puede tocar. Así que sin más, arranquemos con este viaje alucinante. A ver, detengámonos un segundo en esta frase. Piénsenlo, no es solo una forma poética de hablar, es el eco de una riqueza tan, pero tan grande que la gente de la época creía que se podría haber empedrado el camino con los tesoros que pasaban por él. Una locura. ¿Y qué significa este número? 60%. Pues agárrense, porque es la estimación del porcentaje de toda la plata que entró a Europa en la época del Imperio Español. El 60% de esa fortuna inimaginable pasó por este único y estrecho sendero en medio de la selva panameña. Es una cifra que te vuela la cabeza. Así que, como ya se van dando cuenta, esto no es puro cuento. En esta primera parte vamos a desglosar cómo el Camino Real se convirtió en una auténtica autopista de plata. Una arteria vital cuyo valor cambió para siempre la economía del mundo. Para que nos hagamos una idea, el Camino Real era, en esencia, una obra de ingeniería impresionante para su tiempo. 80 kilómetros de piedras puestas una por una a mano para abrirse paso por uno de los lugares más hostiles del planeta y así conectar dos océanos. Y su historia, bueno, es de película. Nace junto a la ciudad de Panamá en 1519. Vive un par de siglos de gloria absoluta, siendo la ruta del tesoro. Sobrevive ataques de piratas de leyenda como el mismísimo Henry Morgan. Y al final, la modernidad, el ferrocarril, lo deja casi en el olvido. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué un sendero perdido en las selvas se volvió tan pero tan importante? Bueno, en esta sección, el cuello del imperio, está la respuesta. Panamá se convirtió literalmente en el cuello de botella por donde tenía que pasar toda la riqueza de uno de los imperios más grandes de la historia. A ver, el sistema era como un reloj, pero un reloj increíblemente complejo. La plata y el oro salían de las minas de Perú y Bolivia, llegaban por barco al Pacífico de Panamá. Y ahí, justo ahí, empezaba el verdadero reto. Cruzar por tierra, en mulos, hasta el Caribe para poder zarpar a España. Panamá era, sencillamente, el puente que no se podía evitar. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Una ruta fija, de Panamá a Portobelo. Una función crítica, mover el tesoro del imperio. Y una carga que definiría el poder de Europa por siglos. Todo, absolutamente todo, pasaba por aquí. Bueno, ya vimos el qué y el por qué. Ahora viene el cómo. ¿Cómo se movía todo ese tesoro? Porque no flotaba por arte de magia. Detrás había una increíble maquinaria viva y un costo humano que muy a menudo la historia prefiere olvidar. Y aquí es donde la historia se pone complicada. Miren este contraste, porque es brutal. Por un lado, las mulas. Eran tan valiosas, eran la maquinaria de la época, que cuidarlas era una prioridad casi militar. Y por el otro, las personas, las poblaciones indígenas y los africanos esclavizados que construyeron este camino con sus propias manos. Y tenemos que detenernos aquí un momento. Es fundamental reconocerlos. No fueron simplemente mano de obra. Fueron la fuerza, la resistencia y los verdaderos arquitectos de esta obra monumental. Cada piedra fue puesta con un esfuerzo que hoy ni siquiera podemos imaginar para construir la vía que conectó al mundo. Ok, ahora quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Viajemos en el tiempo. Si pudiéramos pararnos justo en medio del Camino Real en su apogeo, ¿qué veríamos? ¿Qué oiríamos? ¿Qué sentiríamos? Las piedras que quedan hoy, de alguna manera, todavía nos lo cuentan. Primero, el sonido. Olvídense del silencio. Sería una sinfonía ensordecedora, el grito de los monos aulladores y el zumbido de los insectos de la selva, todo mezclado con el ritmo constante, metálico, de cientos y cientos de cascos de mula golpeando las piedras. Un sonido incesante. Y después, el olor. Uf, imagínense esa mezcla tan potente. El aroma a tierra mojada por las lluvias tropicales, a vegetación que se pudre por la humedad, y a eso sumarle el olor penetrante del sudor de hombres y animales trabajando bajo un sol implacable.
Y para rematar, el clima. No era solo calor, era algo opresivo que te aplastaba, una humedad que te calaba hasta los huesos y lluvias torrenciales que convertían todo en un lodazal. Por eso, y esto es clave, por eso las piedras no eran un lujo, eran una necesidad absoluta para poder avanzar. Y aquí vemos la genialidad de su ingeniería, de verdad. No era simplemente tirar piedras al azar. Eran rocas de río escogidas, colocadas a mano, de una forma específica para drenar el agua y aguantar toneladas de peso. El hecho de que hoy, 500 años después, todavía existan tramos intactos, es un testamento a lo bien que se hizo. Lo más increíble de todo esto es que no es solo una historia en un libro. Y aquí está la magia. Visitar el Camino Real hoy es tener una conexión física y directa con el pasado. Es pisar las mismas piedras que pisaron conquistadores, comerciantes y piratas. Es literalmente tocar la historia. Y lo mejor de todo es que esta historia se puede vivir. Es algo que está ahí al alcance. La aventura puede empezar en las ruinas de Panamá Viejo, que era el punto de partida, y de ahí adentrarse en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde se puede caminar sobre el empedrado original y sentir esas piedras de 500 años bajo los pies. Y con esto llegamos a la parte final, y es aquí donde todo cobra una nueva dimensión, porque la importancia del Camino Real va mucho más allá de Panamá. Su impacto fue, y de alguna manera sigue siendo, global. Entonces, después de todo esto, uno podría pensar, bueno, ¿y qué? ¿No es al final solo un camino de piedras viejas en medio de la selva? La respuesta es un rotundo no. Es muchísimo más que eso. Es una cicatriz visible en la tierra que nos cuenta la verdadera vocación de Panamá. Ser un puente, un punto de encuentro, un lugar destinado desde siempre a unir al mundo. Y si hay una idea con la que quiero que nos quedemos, es esta. Piénsenlo. Mucho, pero mucho antes de la fibra óptica y los satélites, la primera gran autopista de la globalización no fue digital, fue un camino de piedras y mulas en Panamá. El mundo, como lo conocemos hoy, empezó a conectarse ahí, en ese preciso lugar. Impresionante.